Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, clientes, distribuidores y fuerza de venta Coflex. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros en una sesión más de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy Cintia Gutiérrez nos va a presentar los atributos, o para que conozcan los atributos de las llaves de jardín y de lavandería Coflex, dentro de los cuales nos va a presentar clasificación y usos de las llaves Coflex, materiales de los componentes y especificaciones técnicas, ¿verdad, Cintia? Les recuerdo que este webinar lo pueden consultar más adelante en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Ahí pueden encontrar en un par de días, ya lo van a ver ahí cargado, y los que hemos transmitido ya están ahí para que los consulten si tienen alguna duda del tema. También recuerden que nos pueden dejar todas sus preguntas y respuestas en el botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas para darle seguimiento después del break. Pues muy bien, Cintia. Iniciamos esta sesión, bienvenida. Gracias, buenos días, Andy. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. Como comentó mi compañera Sandy, el día de hoy vamos a hablar sobre las llaves para jardín y las de lavandería, así que vamos a mostrarles en pantalla los temas que vamos a ir abordando poco a poco a lo largo de esta presentación. Vamos a iniciar con la parte de la clasificación y los usos de las llaves Coflex. Esta cabe señalar que es clasificación y usos recomendados por parte de Coflex. Los materiales de los componentes de los cuales están fabricadas estas llaves, y terminaríamos con la especificación técnica, es decir, las condiciones de trabajo recomendadas de estas llaves, ya sea de presión y de temperatura. Así que iniciando, les voy a comentar un poquito que sepan por qué nosotros las llamamos como llaves de jardín o llaves de lavandería. Una llave de lavandería es normalmente una llave que se instala al final de una tubería, y esta se conecta normalmente a una manguera que es la que abastece de agua al equipo. ¿Qué es lo que tenemos en la lavandería? Normalmente pues es la lavadora. Estas deben de tener roscas de 3/4 para poderse conectar a manguera, y también podemos tener llaves que van en el lavadero. Estas pueden tener o no tener esta rosca. Como llaves de jardín, normalmente son las que se encuentran en el exterior de nuestro hogar, y estas tienen que ser fabricadas con materiales de mejor calidad para que puedan resistir las inclemencias del tiempo, los rayos UV y todas las condiciones que puedan estar expuestas en la parte externa de nuestro hogar. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, donde se muestra la tabla con toda la línea de las llaves de Coflex. Si ustedes se fijan, la línea está conformada por 7 modelos, de los cuales los primeros 5 nosotros los clasificamos como llaves para lavandería, y los últimos 4 los clasificamos como llaves para jardín. ¿Cuáles son los usos que nosotros les recomendamos normalmente? El primer modelo, que es el IP713, se recomienda para lavadero. Está dentro de la clasificación de lavandería y va en lavadero. ¿Por qué? Porque ahí no siempre es necesario que tenga una rosca. Entonces, en este caso, pues es una llave tipo nariz. El siguiente modelo es el IP708. Esta es exclusiva de la lavadora. Aquí prácticamente lo que tenemos en este modelo es como si tuviéramos una llave de control angular, que normalmente es la que utilizamos al instalar nuestro sanitario o nuestro lavabo. Este es prácticamente el equivalente, pero para lavandería. Esta normalmente se instala en algún nicho, o la podemos poner directamente de la tubería, y contamos con ese chapetón que hace que sea una instalación muchísimo más limpia, muchísimo más estética, a diferencia de las tradicionales, como el modelo que le continúa, que es la IP702. Esta es una llave de lavandería tradicional, donde colocamos en la pared la llave, y posteriormente hacemos la conexión de la lavadora.
Y pues ahí la cuestión de, si ustedes se fijan, por qué esa sí es lavandería y las que le siguen no, es por cuestión del tamaño. Ya ahorita que estemos entrando ya en detalle de los productos, van a ver que estas son llaves cortas y ahí lo que se está cuidando es el espacio entre la pared y la lavadora, de tal manera que se pueda ahorrar la mayor cantidad de espacio y no se obstaculice absolutamente nada. Después continuamos con la IP705, estas son para lavadero, tanto la 705 como la 701 son de la misma gama. Son consideradas para lavadero, tienen conexión más bien una salida auxiliar, es decir, puedes tener tu salida normal de agua en el lavadero y adicionalmente puedes conectar una manguera para llenar alguna cubeta o cualquier cosa adicional sin tener que saturar o que clausurar esa salida. Finalmente tenemos las IP 711 y la 712, esas las clasificamos como para jardín directamente. ¿Por qué? Por el tipo de estructura y de diseño que tiene. Si se fijan, tienen una estructura muchísimo más ruda y el maneral es muchísimo más fácil de manejar si es que tenemos las manos ocupadas o las manos sucias si es que estamos trabajando en el jardín. Entonces la podemos manipular más fácilmente. Y más adelante pues les voy a explicar cuáles son los materiales. Pero si se fijan, esa es toda la gama de llaves con las que cuenta Coflex. Todas son fabricadas en Europa. Todas cuentan con una ingeniería específica en la fabricación, están ensambladas de forma automática y son probadas al 100%, lo cual les garantiza que están recibiendo un producto de alta calidad. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a irles presentando cuáles son las válvulas que nosotros tenemos ya con los materiales en sí. Aunque cabe señalar que otra cosa importante es, ya antes de pasarnos a la parte de los componentes específicos, todas nuestras válvulas están fabricadas bajo el proceso de estampación en caliente. Previamente, en otras pláticas, hemos visto cuáles son las cualidades o las ventajas de este proceso que le confiere a la pieza en general. Normalmente cuando se trabaja con el proceso de estampación en caliente se trabaja a altas temperaturas y una alta presión. Cuando tenemos una temperatura alta por arriba de la temperatura de cristalización o de recristalización del material, lo que va a pasar ahí es que tenemos un mejor acomodo estructural y tendemos a tener mejores propiedades mecánicas de la pieza. Aunado a que si tenemos una presión alta al momento de la fabricación, lo que nos va a ayudar es que vamos a desaparecer los poros o las rugosidades del material. Entonces, esto nos va a hacer que tengamos una válvula muy resistente. Específicamente, por ejemplo, si tenemos una presión de forma interna hacia afuera, que en este caso la presión ejercida por el agua, tenemos una válvula muy resistente que no va a tener o no va a presentar fracturas. A nivel estructural, cuando tenemos esas variaciones en la estructura, se le conoce como límites de grano. Entonces, si tenemos una menor cantidad de límites de grano, es cuando vamos a tener un mejor producto. Entonces, ahora sí, vámonos a la cámara a detalle, donde les voy a mostrar el primer modelo, que es la IP713. Esta es la que les comentaba, que es la válvula que nosotros recomendamos para lavadero. Si ustedes se fijan, es una válvula de latón, el cuerpo, latón el maneral, latón la cuestión del... Ay, se me fue la palabra. De la conexión del vástago, esa es la palabra correcta. Entonces, todo es latón cromado. Si se fijan, contamos con un aireador. Este aireador lo que nos ayuda es que vamos a tener un flujo muchísimo más suave al momento de que sale nuestra agua y no vamos a tener salpicaduras. En la parte interna, ¿cómo está constituida? En este caso, esta válvula, como tiene un vástago, pues entonces el vástago lo único que se encarga es de subir y bajar, y tenemos unas juntas o unos O-rings de NBR que son los encargados de hacer o de garantizar la estanquedad de la válvula, es decir, no generar fugas. La conexión que tenemos es una conexión a tubería de media. Entonces, esta válvula es la que ustedes pueden utilizar cuando estamos buscando generar una lavandería pues estética y que no tengamos necesidad de conectar una manguera.
El siguiente modelo es el modelo que les comentaba, que es el equivalente como si tuviéramos una llave de control. Este es el modelo IP708. Esta es una válvula de latón cromado y el maneral lo tenemos de ABS cromado para que tengamos realmente una válvula totalmente estética. ¿Qué estamos cuidando? No solamente la cuestión de la estética en el diseño de nuestros interiores, sino también la funcionalidad. Si ustedes se fijan de este lado, aquí tenemos una válvula híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte interna es polimérica y la parte externa, que es el cuerpo, es metal. ¿Qué características nos da esta cuestión de contar con una válvula híbrida? Bueno, en cuestión del sarro, cuando nosotros, normalmente estas o las vamos a tener mucho tiempo abiertas o mucho tiempo cerradas, porque no es de que la abramos y la cerramos cada que vayamos a hacer una lavada, sino que esta va a estar siempre abierta o siempre cerrada. Entonces, cuando tenemos que son válvulas que son totalmente homogéneas, metal-metal, lo que va a pasar es que con el sarro y con el tiempo esta válvula se va a pegar, cosa que no va a suceder con este tipo de válvula. Aunado a ello, este polímero con el cual está fabricada la válvula es un polímero que está patentado y es un polímero antical o antisarro. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando nosotros tenemos una instalación de lavandería, en la lavadora vamos a tener agua fría y agua caliente. Con el agua caliente tienden a sedimentarse más los minerales. En este caso, pues como estamos hablando del sarro, es el carbonato de calcio. Entonces tiende a sedimentarse y a adherirse en las paredes del polímero. En este caso no va a pasar porque tenemos esa capacidad. Es como si estuviéramos hablando en cocina, si tenemos un sartén que es antiadherente. Bueno, esta es la cualidad que tiene esta válvula. Otra característica es que tenemos, para garantizar la hermeticidad, tenemos asientos de NBR y tenemos unas pinzas de POM, que es un poliacetal. Entonces, este tiene las características de que como siempre está en contacto con el agua, lo que va a pasar es que con este polímero es sumamente resistente, no absorbe el agua y no se va a deformar. Entonces, tenemos una válvula bastante segura, bastante confiable, bastante estética. Cuenta con este chapetón. Si contamos con la aplicación del nicho, podemos o no podemos colocarlo. Si lo vamos a colocar directamente sobre pared, podemos hacer la instalación para que se vea, pues, obviamente, muchísimo más estética. Continuando con la otra línea, es esta cuestión de las líneas de las IPs. En estas tenemos diferentes. Estas son las que les comentaba que era la recomendada para la lavandería porque es corta. Si se fijan, tenemos corta, tenemos larga y tenemos la de doble salida. Entonces, ¿cuáles son las características o las diferencias de estas válvulas? Estas, como es para lavandería, tiene el mismo sistema híbrido. No sé si se alcance a ver, pero la parte del cilindro se alcanza a ver que es naranja. Entonces, con esto estamos viendo que realmente es una válvula híbrida. La parte interna es polimérica. Tenemos una maniobra bastante suave, son cuarto de vuelta. Estas son de latón niquelado y tenemos un maneral de aluminio recubierto con una pintura epóxica. ¿Por qué lo tenemos recubierto? Porque esto nos ayuda a que se evite la corrosión del aluminio. La parte del tornillo, que es el que sujeta, este es acero inoxidable, entonces estamos teniendo una válvula bastante completa. Tenemos la conexión de 3/4, tenemos conexión a media. Y en la larga es prácticamente lo mismo. Tenemos los mismos materiales tanto en la parte del maneral como en la parte del cuerpo y en la parte de la conexión de la bola que la tenemos interna. Esta también es una válvula híbrida y cuentan con la parte del aireador. ¿Por qué? Porque si la vamos a poner en el jardín o en el lavadero, que son las opciones que damos para estas, hacemos que el chorro caiga pues muchísimo más suave y no salpique. Cintia, ahorita que mencionas lo del aireador, en el primer modelo que nos mostraste también lo tenía. ¿Este se puede llegar a cambiar o se puede llegar a salir si hay demasiada fuerza en el agua, demasiada... se me fue la palabra. El que la presión es muy alta. Sí, la presión alta. Sacar? Ok, o que lo tengas que cambiar, que puedas
reponerlo como estarle dando un tipo de mantenimiento. Sí, te entiendo. En esta cuestión, los modelos no están hechos para que se manipulen. Es decir, nosotros no podemos sacarlo, reemplazarlo o cambiarlo. Lo que sí puede pasar es de que si en esta, como lo tiene expuesto, se lo puedes sacar con una pinza si tú no lo necesitas y lo quieres retirar, quieres el flujo tal cual como pero salga, tienes que maniobrar tú sacarlo, o sea, por sí solo aunque no esté la presión alta, no se va a salir. Exacto. Entonces, este está un poquito expuesto, tú lo puedes sacar, pero no es recomendable, o sea, realmente la válvula sí no es necesario que se cambien tampoco en ningún punto, y en las otras válvulas lo tienen interno. Entonces no hay forma de que tú lo saques. No. Realmente si lo quieres sacar, lo vas a tener que destruir. Entonces no hay forma de que tú lo saques. Si se fijan, por ejemplo, en esta tenemos aireador aquí, que es el que vamos a conectar en nuestro lavadero, pero no tenemos aireador acá. Al entrar el agua, exacto. Porque esta es una salida exterior, más bien auxiliar, que nos va a permitir conectar una manguera. Entonces para una manguera no necesitamos un aireador. Entonces, en este caso, en esta válvula solo lo tenemos en la parte que va al lavadero, y en la salida exterior no contamos con aireador. Pero entonces no se necesita cambiar en cierto tiempo o darle mantenimiento. Ni mantenimiento, ni cambiarlo, sustituirlo, repararlo, nada. Entonces prácticamente se queda así. Si se llega a dañar la válvula, ya sea los asientos, ya sea el punto de sello o así, se tiene que cambiar. Se recomienda toda la válvula. Toda la válvula, así es. Entonces, bueno, continuamos con la explicación específicamente de esta que tenemos en la mano. Vamos a ver la cámara de detalle. Aquí tenemos un corte transversal que le hicimos a esta válvula. Si se fijan, esta, como es para el lavadero, esta es metal. Tanto la cuestión de la bola como el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la característica de la bola? Es una bola de latón, cromada y diamantada. ¿Qué quiere decir esto? Que eso nos hace que el pulido que le están dando a la bola sea que nos dé una cuestión de un manejo suave, y además, como los asientos que tenemos aquí que están generando la hermeticidad, si se fijan, son las cuestiones blancas que vemos, los componentes blancos que vemos a la orilla de la bola. Este es politetrafluoroetileno, entonces es un polímero. Entonces, obviamente es más suave que un metal. Entonces, con la fricción constante, si nosotros estamos abriendo y cerrando, si no tuviéramos ese acabado diamantado, lo que iba a pasar es que íbamos a estar friccionando el polímero, y lo que va a pasar es que íbamos a perder la hermeticidad, y entonces la válvula empieza a fugar. Entonces, por esa parte pueden estar tranquilos. Tenemos bastante experiencia en esto. Y si se fijan, en la parte de abajo no tenemos los asientos de POM, sino que tenemos unas juntas de NBR. ¿Cuál es la diferencia? Pueden decir cuál es mejor o cuáles tienen mejores características o cuáles no. Realmente las dos nos dan las mismas prestaciones en función de las características a las cuales va a estar sometida esta válvula. Entonces vamos a tener la misma hermeticidad tanto en esta salida como en esta otra salida. Y finalmente vamos a ver la cuestión de las últimas llaves, que estas son las que nosotros recomendamos que son para jardín. Estas también, si se fijan, tienen la parte del aireador, pero el aireador es interno, es decir, no lo podemos manipular. Y si les muestro, sí, adelante. ¿Por qué unas tienen el maneral con recubrimiento y las otras no, Cintia? ¿Es por alguna cuestión en especial? Mira, por ejemplo, estas tenemos estas son... Puede ser jardín o puede ser lavandería. Y esta también, esta que nosotros recomendamos normalmente para jardín. ¿Cuál es la diferencia? Esta tenemos es aluminio, y lo tenemos recubierto con pintura epóxica para ayudar a que no se corroa el material. En este caso, tiene el mismo recubrimiento, pero solo es otro color. Realmente sí las tenemos recubiertas, solamente que son diseños diferentes, son materiales en función del color distinto, pero el material es una resina epóxica igual, es una pintura epóxica, perdón. Y esta, como el maneral es diferente, nosotros aquí tenemos una funda polimérica. Entonces esta funda es de polietileno.
¿Qué características nos da el polietileno? Como lo vamos a tener en el exterior, no sé si recuerdas que al inicio comentamos que estas van a estar expuestas a los rayos ultravioleta, a las inclemencias del tiempo y cosas así. Entonces, este polietileno, por ejemplo, supongamos que hay un granizo o se está golpeando en el paso en el que tú lo pusiste. Es más resistente. Es muy resistente y además es polietileno de baja densidad. ¿Qué características tiene el polietileno de baja densidad? Es que es muy suave, es decir, absorbe los golpes, no es fácil que se fracture. Entonces, si lo vamos a tener expuesto en el exterior, esta pues obviamente te va a dar mejores prestaciones. Obviamente que si tú buscas mayores estética claro, en tus jardines, en tu terraza o en la cochera, pues puedes utilizar esta. Perfectamente va a cumplir también con todas las características. Esos dos modelos que tienes en tu mano son para jardín y lavandería. Este es solamente para jardín. Ese es solo los para que jardín. Los que tenemos este maneral de palancas solamente los recomendamos para jardín. Okay. ¿Los puedes utilizar en lavandería? Sí, sí puedes. Pero te digo, nosotros como Coflex hicimos esa caracterización en función del maneral y los materiales. Okay. Y pues esta también la puedes utilizar en ambos lugares. ¿Y los otros modelos por qué no? Los otros modelos no, porque por ejemplo este es un modelo corto. Entonces, normalmente, si tú lo vas a tener en el jardín, en la terraza o en la cochera, es porque le vas a conectar una manguera, ya sea para regar tus plantas o le vas a poner para llenar cubetas. Entonces, esta está muy pegada a la pared, entonces no te da el espacio suficiente para que tú puedas poner tu cubeta y llenarla, y corre el riesgo de que el agua esté tirándose a la pared. Muy pegada a la pared va a estar tirando. Así es, y como estas son largas, pues sí te da la opción de que tú puedas colocar por debajo cubetas o cualquier otro tipo de producto en el que quieras almacenar agua o transportarla y puedes trabajarlo mejor sin dañar la pared. Porque normalmente esta pues va conectada a la lavandería y no estás mojando la parte de la pared porque va la manguera. Y si la tienes en un lavadero, que son las largas, las que recomendamos en un lavadero, es exactamente lo mismo. Lo tienes más despegado de la pared, de tal manera que asegures que el agua cae dentro del lavadero y no estás dañando o humedeciendo tu pared. Y la de lavandería es más corta porque obviamente lo que quieres es reducir espacios, ¿verdad? Así es, aquí lo que estás buscando es que el espacio entre la pared y tu lavadora no sea tan grande, de tal manera que pues ese espacio que te estás ahorrando no se lo estés robando al resto de la habitación en la cual tienes la lavadora, porque aquí va a ir la manguera y la manguera pues va hacia abajo. Entonces el único espacio es este, el que vas a tener separada la lavadora, a diferencia que utilizas esta, pues obviamente es una extensión más larga, entonces esto pues sí requiere mayor espacio. O si utilizaras una de estas, al momento de tenerla abierta, no solamente vas a tener el espacio del cuerpo, sino que también vas a utilizar el espacio del maneral. Entonces ahí estamos hablando ya de 15 o casi 20 centímetros que tendrías que tener tu equipo separado de la pared. Entonces esas son las cuestiones por las cuales nosotros clasificamos, ya sea para uso en lavandería o para uso en jardín. Entonces, continuando, ya que tenemos esta válvula aquí, esta es una válvula, como comenté, tenemos esta funda que es de polietileno, que es bastante resistente. El maneral es de acero inoxidable y lo tenemos recubierto con pintura epóxica que nos ayuda a prevenir la corrosión. El cuerpo es un cuerpo de latón, todos son latones europeos de excelente calidad. La parte interna tenemos que es una, no sé si alcanzan a ver perfectamente, ahí es una bola, igual es una bola de latón cromada con acabado diamantado para asegurar específicamente la maniobra suave al momento de que nosotros lo estemos abriendo y cerrando. Tenemos las juntas que son de NBR y todas son de cuarto de vuelta, a excepción de esta, que es la IP713. Esta es la única que es multivuelta. Con esta nosotros sí podemos regular el flujo, podemos decir qué tanta agua queremos que salga en nuestro lavadero, a diferencia de todas las demás, ya sea esta o esta, que todas son cuarto de vuelta. Cuando nosotros tenemos una válvula que es cuarto de vuelta, no se recomienda que sea para regular el flujo. Estas normalmente se trabajan abiertas totalmente, o si no se está trabajando cerrada completamente. ¿Por qué? Porque la misma presión del agua lo que va a pasar es que va a tender
a desbastar, déjenme ponerle aquí, la parte de la apertura donde nosotros tenemos nuestra bola. Entonces se empieza a desbastar este punto y cuando nosotros lo queremos cerrar, entonces ya perdemos la hermeticidad. Porque es como una esfera y se puede ir dañando con el sarro, con el paso del agua. Sí, y con el tiempo, o sea, eso no va a pasar, o sea, lo puedes hacer, pero que no sea tu práctica diaria, porque con el tiempo eso es lo que va a pasar y vas a tener que cambiar tu válvula. ¿Manejan algún tipo de garantía estas válvulas? Sí, todas tienen garantía de 10 años, entonces te comento, todas son de latón europeo certificado, entonces las garantías son de 10 años, los materiales, como ya comentamos, son de alta calidad, el proceso de fabricación también, entonces eso nos da la confianza de brindar ese tipo de garantías. Muy bien. Perfecto, Cintia, pues no sé, ¿qué te parece si hacemos un pequeño break? Para que sigan dejando, todavía tienen oportunidad de dejar sus preguntas en el botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas, y regresando, Cintia les va a dar seguimiento a todas sus dudas. No se vayan a desconectar, solamente es un pequeño receso, vamos a seguir conectados y ahorita regresamos. Gracias, Cintia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para que Cintia nos ayude a despejar todas sus dudas y continuamos con la segunda parte de esta sesión. ¿Por qué los manerales necesitan el recubrimiento azul? ¿Puedo reemplazar con un maneral metálico? Ok, necesitan un recubrimiento porque estamos hablando que es un metal. Los metales son, en este caso es aluminio o es acero inoxidable. Entonces, si lo tenemos expuesto a la intemperie, ya sea agua, oxígeno o cualquier elemento, tiende a iniciar el proceso de oxidación y después el proceso de corrosión. Entonces, ese recubrimiento nos ayuda a prevenirlo. Entonces puede ser de diferente color, no tiene que ser azul, vaya, pero debe de tener algún tipo de recubrimiento. Muy bien. ¿Nos puedes explicar la corrosión por par galvánico? Bueno, esa te la puedo responder junto con la anterior, sí. Decías que si se podía sustituir. Sí. ¿Se puede sustituir? Sí se puede sustituir, pero corren el riesgo de que si lo sustituyen con un material que no es compatible, empiezan a corroerse entre los mismos materiales. Entonces, de preferencia, no se manipula y si llegan a tener algún tema, pues se tiene que sustituir, pero verificar qué tipo de material es, o si lo tienen recubierto, pues mejor, evitan la cuestión de la corrosión por par galvánico. Así. ¿Qué es la corrosión por par galvánico? Cintia. ¿Cuál es la diferencia entre un recubrimiento cromado y un recubrimiento niquelado? Ok, los dos son, es lo mismo que la pintura epóxica, nos ayuda a proteger el material. En este caso, pues estamos hablando de piezas que son de latón, entonces estamos protegiendo el latón para evitar el proceso de corrosión. ¿Cuál es la diferencia entre el niquelado y el cromado? Pues bueno, su nombre lo dice, uno es níquel y el otro es cromo, pero ¿cómo lo vamos a ver nosotros a simple vista o cómo lo podemos detectar? Si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cómo pueden saber si tienen dos válvulas a la mano, cuál está niquelada y cuál está cromada. Si se fijan, déjenme ver qué tan cerca las puedo poner. ¿Te alcanza a apreciar ahí un poquito? La que tiene el maneral azul se ve un poquito amarilla versus esta otra que se ve como más azulada. Entonces, como el niquelado tiene una base de fierro, le da ese color amarillo, y el níquel nos da un color más a nivel azul o blanco. Entonces, al momento de que ustedes tengan dos válvulas juntas, pueden saber qué tipo de recubrimiento tienen. ¿Cuál es mejor? Es exactamente lo mismo. Los dos cumplen la misma función. Muy bien. Pues bueno, Cintia, te dejo continuar con la segunda parte de esta sesión para ya concluir este webinar. Ok, les voy a mostrar en pantalla un resumen de lo que vienen siendo los componentes, los materiales de los componentes de la línea de Coflex. Si vemos el accionamiento, pues solamente tenemos la IP713, que es multivuelta, y el resto son cuarto de vuelta. En la cuestión del cuerpo, todas son de latón europeo, pero solamente la IP702, 5 y 1 está niquelado y el resto son cromados. El maneral, en la 703 tenemos que es de latón cromado, en la 708 es ABS cromado, para la 705, 701 y 702 es aluminio recubierto, y finalmente 711 y 712 es un aluminio recubierto con funda.
que es una funda polimérica, como les había comentado. Los asientos, en la mayoría son de NBR, a diferencia de las 702, 5 y 1, que es de politetrafluoroetileno, que es teflón. El obturador, para la 713 tenemos que es latón cromado. Para la 708 es un polímero antisarro. Recuerden que este es el polímero que está patentado, que no se le adhiere el sarro. El resto son de latón niquelado y pulido, a excepción de los modelos que les comenté que eran híbridos, que son los que recomendamos que son para jardín. Las características principales de estas válvulas, pues obviamente la 713 es el diseño. Estamos cuidando el diseño en los interiores, al igual que la 708. Ahí estamos tratando de proporcionar una llave que funciona tal cual como una llave de control y podemos colocarla en algún nicho y pues obviamente se va a ver muchísimo mejor en nuestra lavandería. Y de las 702, 5 y 1 versus las 711 y 12 es el uso rudo y la estética. Entonces realmente tenemos unas válvulas que son bastante resistentes, pero pues con la diferencia de que en algunas cuidamos más la cuestión de la estética en la parte del maneral, dependiendo de los espacios en los cuales nosotros las queramos instalar. Entonces, para terminar con el tema el tercer tema que tenemos planeado es la siguiente imagen, son las especificaciones técnicas de estas llaves, es decir, las condiciones de trabajo a las cuales nosotros las podemos exponer. La 713 tenemos prácticamente son presiones arriba de los 200 PSI, si vemos ahí vienen los detalles específicamente. Entonces es una presión muchísimo más alta que la normal que nosotros tenemos en nuestra casa, podemos llegar a tener hasta 40 PSI. Entonces realmente son válvulas muy buenas, que no vamos a tener problema con que llegamos a tener un exceso de presión y se nos vaya a dañar los empaques o los asientos. No va a pasar porque realmente están probadas arriba de los 200. Es la presión nominal a una temperatura normal de 20 grados centígrados, que es cuando se prueban y se hacen los laboratorios. Y en la cuestión de las temperaturas, son de agua fría hasta los 95 grados, a excepción de las que tenemos ahí, que son las 702, 5 y 1, que son de los menos 20 grados hasta los 120 grados centígrados. Entonces, prácticamente estamos con válvulas que son de excelente calidad, que nos van a cumplir las características con las que nosotros vamos a estar trabajando. Realmente una temperatura caliente, que normalmente es en la lavandería, puede ser que la recibamos en la llave no más de 60 grados centígrados. Entonces realmente están perfectamente calificadas. Entonces finalizamos con la cuestión de cuáles son las características ya finales de esta línea. Les voy a mostrar la imagen. Pues en primer lugar tenemos la confiabilidad, y la confiabilidad va desde los materiales de fabricación hasta las condiciones de trabajo, como lo pueden ver. La durabilidad que tienen, el tiempo de vida de estas válvulas, la estética, que obviamente cuidamos los espacios en sus hogares, la facilidad de la instalación. Prácticamente todas son para tubería roscada, lo único que se requiere es utilizar cinta teflón en su instalación para asegurar la hermeticidad, pero realmente es sumamente sencillo la instalación. Obviamente hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, si estamos hablando de la IP708, que es la que les comentaba, que es como la llave de control de lavandería, ahí sí debemos de utilizar herramienta que no esté dentada, de tal manera que no podamos dañar el cromado de la llave. Requerimientos de mantenimiento nulos, que era lo que comentábamos a lo largo de la plática. No se requiere ningún tipo de mantenimiento, ni en aireadores, ni en manerales, ni en sí en la válvula. Las garantías son garantías de 10 años. Y pues tenemos una presentación dinámica. ¿Qué quiere decir con esto? Si nos vamos a la cámara detalle, toda esta línea de válvulas, lo que se caracteriza es la presentación. Todas vienen en este tipo de plancha en la cual el cliente la puede ver perfectamente, la puede manipular, en la parte de la etiqueta nosotros destacamos cuáles son los atributos principales de esta válvula. Entonces esto le da una mejor presentación, una mejor interacción con nuestros clientes, lo cual nos hace que pues obviamente marquemos un diferenciador en la presentación de nuestro producto. Entonces prácticamente con esto estaríamos cerrando
el webinar del día de hoy. Si tienen alguna duda al respecto, pues lo pueden seguir poniendo en los comentarios y se los resolvemos más adelante. Pues muchas gracias, Cintia. Excelente exposición de todo el tema del webinar del día de hoy también. Agradecemos a ustedes su participación. Para nosotros es un gusto que estén en cada una de nuestras sesiones de Hablemos del Producto. Gracias, Cintia, de nuevo. Pues es todo por el día de hoy. Gracias a todos. Y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Excelente fin de semana y hasta la próxima.